¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros, sobrevivimos la semana. Oiga, el día de hoy tenía dos temas, pero se han convertido en tres. Tenemos una noticia en desarrollo, esto va a ser en Perú, nos vamos inmediatamente con eso, y después estaremos hablando de Bolivia, que trata de retomar la senda de la institucionalidad. ¿Podrá o no podrá? ¿Qué va a pasar con los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Ya hay uno. El primero de ellos, el que nombra el Ejecutivo. Pero ¿y los otros 6? Porque son 7 en total. Bueno, vamos a hablar con el primero de ellos para que nos cuente y cómo es que se van a asegurar de que sean, si no apartidistas, pues de diferentes partidos y no del MAS, porque es el legislativo el que los finalmente aprobará. Y también hablaremos de esta controversia que hay en México por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de considerar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas. ¿Qué piensa usted? Nos vamos de inmediato entonces, como le dije, con Lima y esta noticia en desarrollo. Y es que tal como se esperaba, salió en libertad la líder opositora Keiko Fujimori. Decenas de simpatizantes de su partido Fuerza Popular la esperaban afuera del penal anexo de mujeres en Chorrillo, donde estaban en régimen de prisión preventiva. La lideresa llevaba casi 13 meses en espera del juicio en su contra, es decir, 1 año y 1 mes. Vámonos inmediatamente con Jimena de la Quintana. Está ya en Lima, Perú, con más información. Jimena, te saludo. Buenas noches, una noche muy movida, por supuesto, allá en Lima. Cuéntanos un poco más acerca de cómo se dieron las cosas. Un gusto saludarte. Hola Fernando, ¿cómo estás? A las 8:30 de la noche fue la hora a la que Keiko Fujimori recuperó su libertad, como lo dijiste tú, poco más de 1 año después, en el que ella se mantuvo en prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. Fue finalmente el Poder Judicial quien aprobó esta prisión preventiva y hoy abandonó el penal. Estaba en la puerta del penal su esposo, Mark Vito, y de inmediato se trasladaron hasta aquí, hasta su casa, donde estoy yo. 6 kilómetros más o menos nos separan del penal de Chorrillos. Hemos llegado hasta aquí, ella está con su familia al interior de su casa y hay que decir algo que creo que es importante, Fernando. Esta es una libertad que se da en base a un habeas corpus que se fundó, es decir, el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus que en su momento fue presentado por la hermana de Keiko Fujimori, por Sachi Fujimori. El habeas corpus no se pronuncia sobre el caso de Keiko Fujimori en concreto, es decir, no dice si Keiko Fujimori es culpable o inocente de los cargos por los que se le investiga. Recordemos que ella estaba en medio de una investigación fiscal, está en medio todavía de una investigación fiscal, la cual continuará, pero con Keiko Fujimori en libertad. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es darle la libertad, declarar fundado el habeas corpus para que esta investigación prosiga. ¿Qué ha dicho Keiko Fujimori? Ni bien recuperó su libertad. Dice que en estos casi 400 días ha tenido la oportunidad de reflexionar y de darse cuenta también que ha podido hacer mejor. Salgo del penal, dijo, con una misión adicional, la de ayudar a miles de hombres que están sufriendo y están en la cárcel sin sentencia. El fiscal Fernando José Domingo Pérez, que es del equipo especial Lavallato y que está a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori, que está acusada de lavar activos por supuestamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht, ha presentado o le ha pedido al procurador del Poder Judicial presentar la nulidad sobre el fallo del Tribunal Constitucional que deja en libertad a Keiko Fujimori. Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es retrotraer las cosas al principio, es decir, hasta el momento preciso, hasta antes de que el Poder Judicial decidiera acoger el pedido de la Fiscalía y darle prisión a Keiko. ¿Qué quiere decir esto, Fernando? Que se va a volver a dar una audiencia donde la Fiscalía podría volver a solicitar la prisión preventiva para Keiko. Pues habrá que esperar a ver qué es lo que se resuelve. Por lo pronto, en libertad, y hasta que no se diga lo contrario, Jimena, pues Keiko Fujimori podrá estar con su familia. Muy importante. Lo que dices tú, aquí hay todavía un vaivén legal que está por determinarse, no es definitivo, y lo ha explicado con toda claridad Jimena de la Quintana.
Oye, Jimena, mil gracias por estar hasta esta hora con nosotros, pero había que hacerlo. Es una noticia importante y una noticia en desarrollo. Gracias, que pases un excelente fin de semana. Igual. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Vocal Bol, Conclu Vocal Bol, Vocal Bol de Bolivia, ¿no? Vocal del Tribunal Supremo Electoral. Conclu Vocal Bol, esa es la etiqueta. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter, sus comentarios con esa etiqueta, entonces Conclu Vocal Bol. A ver, como lo había platicado, ¿se acuerda usted? Creo que fue la semana pasada, sí, apenas la semana pasada, estaba hablando en este programa con Luis Fernando Camacho. Si iba a aspirar o no a la presidencia, y también con Pumari, ¿se acuerda? Se los pregunté a los dos. Y Luis Fernando Camacho dejó entrever, ahí asomó la posibilidad, y Pumari también lo hizo. Bueno, hace unas horas, Luis Fernando Camacho ha dicho que aspirará a la presidencia de Bolivia. Sí, pero primero tienen que aceptarle la renuncia, eso lo quiero dejar bien claro, así lo planteó, ¿no? Presenta su renuncia al comité cívico, y entonces, si lo aceptan todos, entonces es que buscará ser candidato a la presidencia de Bolivia. En una carta publicada, le digo, hace unas horas, en su cuenta de Twitter, Camacho presentó la renuncia al cargo de presidente del Comité Pro Santa Cruz. Presentó la renuncia, pero él mismo la pone a disposición para que sea aprobada, ¿no?, por el comité. En esa carta reconoció que en el pasado dijo que no sería candidato a la presidencia. Aquí dijo que quién sabe, tal vez, que no lo descartaba. Pero él dice ahora que las circunstancias cambiaron. Él no considera que esté faltando a su palabra. Y como le dije, yo mismo se lo pregunté en este programa, ¿has considerado lanzarte como candidato? Eso fue el 22 de noviembre, hace una semana, sí, exacto. Gracias por la información a mi equipo de producción. 22 de noviembre, hace una semana. Entonces me dijo que apenas llevaba 8 meses al frente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y que era una decisión difícil de tomar. No digo ni sí ni no. Así prácticamente fue la respuesta literal. Bueno, pues ya tomó la decisión. Y es así. Luis Fernando Camacho, hasta ahora presidente del Comité Pro Santa Cruz, quiere ver si lo dejan buscar la candidatura a la presidencia de Bolivia. Pero al margen del anuncio de Camacho, Bolivia retoma poco a poco la senda de la institucionalidad. Este jueves la presidenta interina Yanine Áñez derogó este polémico y criticado decreto supremo, el 4078. La normativa fue muy criticada por eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en el marco de las protestas. Según Áñez, esta abrogación demuestra que el país se está pacificando y aseguró que fue una medida de carácter excepcional para tiempos también excepcionales. Escúchala. Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que, gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación. Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas. Siguiendo esa línea, este viernes se publicó la convocatoria para la selección y elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los nombramientos deberán realizarse en un plazo máximo de 20 días. Luego será ese renovado Tribunal Supremo Electoral el encargado de convocar a elecciones, siguiendo lo establecido por la ley consensuada y aprobada por los distintos partidos políticos. Escuchen. No se ha puesto una profesión específica porque se entiende que estamos buscando ciudadanos que se hayan destacado por su desempeño personal, profesional, pero al mismo tiempo que inspiren esa confianza en la ciudadanía y por lo tanto podrán ser de distintas profesiones. El nuevo Tribunal Supremo Electoral estará conformado por 7 vocales, como ya le decía. Al menos 2 necesariamente serán de origen indígena y 3 mujeres. En estos momentos faltan por elegir, le decía, 6 miembros, solamente hay 1. Es una labor de la que se va a encargar la Asamblea Legislativa de mayoría masista, lo subrayo, ¿no? Va a ser un tema de conversación.
La elección del séptimo vocal, como ya le dije, corresponde al Ejecutivo y ya está hecha. El gobierno de Yanine Áñez ya eligió y juramentó a Salvador Romero para el cargo. Este jueves la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, posesionó a Romero, enfatizando que el nuevo Tribunal Supremo Electoral debe ser imparcial e independiente. Esta palabrita es muy importante, independiente, para evitar la desconfianza de la población. Pues bien, Romero es mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Salvador Romero, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Señor Romero, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muchísimo gusto. A ver, este tema de la independencia, cuando el legislativo es el que estará aprobando precisamente a estos vocales, un legislativo de mayoría masista, ¿cómo poder imaginarlo o cómo poder sustentarlo entonces en la acción como real? Creo que los actores políticos en Bolivia han dado señales muy fuertes en estos últimos días de querer efectivamente construir un organismo electoral que sea imparcial y que sea independiente. Ello se reflejó primero en esta convocatoria a la elección reflejada en la ley que regula el proceso electoral 2020, que se aprobó por unanimidad, y hoy existen todos los indicios de que los actores políticos de todo el espectro están buscando nombres que garanticen la imparcialidad, que garanticen la independencia y que le permitan al organismo electoral recuperar la confianza ciudadana. Creo que se han dado los pasos de manera muy clara en esa dirección. Ahora, lo voy a plantear desde esta perspectiva. Pensemos en el MAS como un partido que quiere sobrevivir a toda esta crisis, ¿no? Un MAS que también buscará tener sus candidatos. ¿Por qué pensar que el MAS no volverá a buscar tener algún beneficio de acuerdo a la afiliación partidista de los vocales o al menos de la ideología? Porque hoy más que nunca, el MAS trata de defender su supervivencia. Después de todo lo que ha pasado, es un partido que estoy seguro será golpeado fuertemente en términos de voto. Pero ¿por qué pensar que habrá precisamente esta integridad cuando en el pasado no la hubo, Salvador? Vamos a ser claros, ¿no? Sí, creo que podemos coincidir con el diagnóstico sobre el pasado, pero también creo que es importante destacar todas las señales que tenemos hoy en el presente. Y nos indica la voluntad de construir consensos, acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Eso se reflejó en la aprobación de esta ley que regula el proceso electoral 2020 y hoy en la convocatoria para la selección de vocales, y todos los elementos que están sobre la mesa nos permiten deducir que hay una clara voluntad política de construir un organismo electoral que sea auténticamente imparcial. Y es probablemente una de las lecciones que se aprendió de la elección de 2019, que fue anulada, que ha sido un episodio traumático para el país. Por primera vez en 40 años se anulaba una elección. Y probablemente la reflexión de los actores políticos es que se debe tener un organismo electoral independiente, imparcial, y se están dando los pasos en esa dirección. Y el compromiso del organismo electoral va a ser, sin duda, con esos valores, con esos principios, con su autonomía, su independencia, su imparcialidad, para asegurarle a la ciudadanía que la elección de 2020 va a reflejar cabalmente la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora, Salvador, es muy importante que podamos definir y explicárselo a la audiencia. En este caso, cualquier persona que se presuma capaz de ejercer precisamente este cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral puede buscar hacerlo, ¿correcto? Es decir, no hay algún condicionamiento o algún impedimento para que lo busque, ¿no?
Existen algunas restricciones, por ejemplo, no ser militante de una organización política, no haber ejercido cargos de dirección en ningún partido político, tampoco haber sido candidato. Por lo demás, es una convocatoria abierta a los ciudadanos mayores de 30 años y no existe un requisito específico tampoco de profesión, y la historia del mismo organismo electoral boliviano, cuando fue confiable, cuando generaba confianza en la ciudadanía, demostró que tuvo una diversidad de perfiles que enriquecieron su gestión. Hubo abogados, ingenieros, sociólogos, politólogos, etcétera, y por lo tanto esa diversidad de profesiones termina enriqueciendo al organismo, le facilita la organización de los procesos, pero también contribuye a una de sus tareas fundamentales, que es afianzar la democracia en el país. Salvador, en este sentido, entender cuál es la seguridad del tema de la militancia. Es un tema, no le voy a decir que imposible, Salvador, pero creo que casi todos los que participan en la vida democrática de un país activamente tienen de alguna forma militancia. ¿No sería más prudente entender que se tiene el derecho a ser militante de algún partido, pero buscar la diversidad? Es decir, a final de cuentas, estas personas en algún momento ejercieron su voto, lo ejercerán o son afines a algún planteamiento, a alguna oferta de proyecto país. ¿Por qué no pensar en un Tribunal Supremo Electoral en el que se pueda ser militante, pero se busque un balance de militancia dentro del propio Tribunal Supremo Electoral que represente todas las fuerzas? ¿No sería más honesto esto? Creo que es importante comprender la historia del organismo electoral boliviano. Hasta finales de la década de los 80, el organismo electoral de Bolivia estaba compuesto por delegados, por representantes de partidos políticos. Ese esquema fracasó en la elección de 1989, cuando se descubrió la manipulación de resultados electorales para favorecer a ciertos partidos en desmedro de otro. La lección que retuvo Bolivia de esa experiencia es que es mejor que los actores políticos estén separados del organismo electoral. Y a partir de ese momento se buscó un organismo electoral que estuviera conformado por personas que hubieran tenido una trayectoria destacada, que no estuvieran vinculados específicamente a ninguna organización política, y ese modelo fue exitoso para Bolivia. Durante aproximadamente 2 décadas, el organismo electoral gozó de un nivel de confianza muy alto en la ciudadanía, estuvo integrado por personalidades destacadas que organizaron comicios cuyos resultados no generaron ningún tipo de duda ni en la ciudadanía ni en los actores políticos. Lamentablemente este esquema quedó desvirtuado cuando el organismo electoral pasó, en términos prácticos, a quedar subordinado a uno de los poderes del Estado, y esta fue, sin lugar a dudas, uno de los ingredientes centrales de la crisis que vivió Bolivia en 2019. Y por lo tanto ahora lo que está tratando de hacer claramente el país es de retomar el esquema que le funcionó durante casi 2 décadas, es decir, componer al organismo electoral con personalidades que no estén vinculadas con ningún partido de manera específica, que tengan independencia de criterio y que puedan asegurarle a la ciudadanía la organización de comicios que sean transparentes y que sean confiables. Ese es el objetivo de la elección de 2020, y creo que si se consigue constituir un organismo electoral de estas características, será una ganancia importante para la democracia en Bolivia. Salvador, permítame marcar una pausa, regreso para que sigamos charlando acerca de esto, pero antes de irme a la pausa, quiero comunicarle a nuestra audiencia que Julián Zamora, mi productor, está en contacto con Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho nos acaba de informar que su carta de renuncia fue aprobada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Es decir, le han dado el permiso, le han dado la carta abierta a Luis Fernando Camacho para que busque la candidatura a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones. Le repito, la carta de renuncia de Luis Fernando Camacho presentada al Comité Cívico Pro Santa Cruz ha sido aprobada. Luz verde entonces por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz para Luis Fernando Camacho para buscar la candidatura a la presidencia de Bolivia. El lunes también acabamos de confirmar que estará con nosotros Luis Fernando Camacho para hablar acerca de su candidatura, en qué términos, con quién iría, cuál sería la fórmula, en qué partido y todos los detalles. Luis Fernando Camacho, el lunes en Conclusiones. Ahora sí, marco una pausa y regreso un momento con Salvador Romero, que es el vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por el Ejecutivo de Yanine Áñez, buscando regresar a la senda de la institucionalidad. Y también más adelante en esta conclusión es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quiere declarar como terroristas o grupos terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Pero hay muchas cosas, no es nada más decir, son terroristas. No, aquí hay muchas implicaciones si se da esta designación. ¿Cómo impacta las relaciones en México y Estados Unidos? ¿O será nada más un tema de Trump para la campaña? Vamos a hablar de esto más adelante. Continuamos con Salvador Romero, vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por el Ejecutivo de Yanine Áñez. Salvador, entender y explicarnos el por qué pensar en que viene una asignación o designación por parte del Ejecutivo para que precisamente Salvador sea vocal del Tribunal Supremo Electoral, lo puede presentar como independiente cuando ha sido directamente nombrado por el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede asegurar que hay una independencia y finalmente que no hay ningún vínculo concreto con el Ejecutivo que pudiera afectar su imparcialidad en el Tribunal Supremo Electoral? Creo que la misma historia de Bolivia ha demostrado que muchos de los nombramientos de los vocales por parte del Poder Ejecutivo han recaído en personalidades independientes que no estaban vinculadas con ninguna fuerza política del oficialismo. Y baste con recordar el caso del primer presidente de esta Corte Electoral imparcial, que fue nombrado en 1991, que marca un antes y un después en la historia del organismo electoral, el doctor Huáscar Cajías, que fue el presidente de ese organismo electoral, fue el vocal designado por el presidente de la República de aquel entonces, Jaime Paz Zamora. Y a lo largo de la historia han habido varios nombramientos que han seguido esa pauta, aunque hayan sido hechos por el presidente de la República, pero han recaído sobre figuras independientes no vinculadas con el oficialismo de turno. No vinculadas con el oficialismo de turno. Ahora quiero preguntarte algo acerca de los tiempos, Salvador. ¿Hay preocupación de algunos sectores de que el tema de la elección se alargue demasiado? Incluso hay quienes, no voy a decir nombres, pero hay quienes me han dicho, Fernando, yo creo que esto se va hasta agosto. Yo les digo, no puede ser. No creo que se vaya hasta agosto. Vamos a ser realistas con los tiempos. Este Tribunal Supremo Electoral debería estar conformado antes de que termine el año. ¿Estoy en lo correcto, Salvador? Sí, de hecho creo que la preocupación es contraria. Los plazos son extremadamente cortos para organizar una elección presidencial. Son solamente 120 días. Desde el momento que estén posesionados los vocales, habrán 48 horas, es decir, es el tiempo mínimo para organizar una sala plena, y a partir de ahí correrán hasta 120 días para organizar la elección. Es un lapso muy corto, exige un inmenso compromiso, muchos desafíos técnicos, pero estoy seguro que quienes vayan a ejercer las funciones de vocales nacionales y departamentales se van a comprometer para que se pueda cumplir este plazo fijado por la ley
y por lo tanto se pueda dar curso a la transmisión de mando y la constitución de un nuevo gobierno que tendrá la inmensa legitimidad de provenir de una elección que sea incuestionable y cuyos datos hayan reflejado cabalmente lo que la ciudadanía votó en las urnas. Pues que así sea, que eso es lo que todo el mundo está esperando y todo el mundo está buscando allá en Bolivia, así que, y creo que todo el mundo democrático, ¿no?, también está viéndolo con esos ojos. Es Salvador Romero es vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado por el Ejecutivo de Yanine Áñez, quien me acompañó esta noche. Salvador, muchas gracias y estaremos en comunicación, por supuesto, porque aquí le daremos el seguimiento a todo lo que ocurra allá en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y buen fin de semana, por supuesto, a Salvador Romero. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de esto, que es tensión y presión para México, mucha presión. Los carteles de la droga en México, considerarlos como grupos terroristas. Eso es lo que dice Donald Trump. Dice que los va a declarar como grupos terroristas a los cárteles de la droga en México. ¿Pero qué implica esta designación? ¿O será esta otra más de sus artimañas políticas rumbo a la reelección? Hay que analizar y vamos a hablarlo porque la cosa no es tan fácil, ¿eh? Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu MX USA. México, Estados Unidos, ¿no? Conclu MX USA, esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. A ver, los Zetas, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, los Jaguares, etcétera. Muchos otros. Son cárteles de la droga mexicanos. Todos son catalogados como organizaciones criminales. Así están catalogados. Pero el presidente Donald Trump quiere ir más allá. En un programa de radio con Bill O'Reilly, Trump reconoció que estudia catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El presidente estadounidense también detalló que ofreció ayuda al gobierno mexicano para entrar al territorio mexicano, por supuesto, a combatir la delincuencia en México. Propuesta que, dicho sea de paso, él mismo reconoció que fue rechazada por las autoridades mexicanas. Ahora, la idea de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no es nueva, ¿eh? Al menos en la Casa Blanca no es nueva. En junio, por ejemplo, Trump se reunió con el administrador interino de la DEA, Utam Dillon, y ya en esa fecha le preguntó al funcionario si haría esa designación. La respuesta de Dillon fue, y lo voy a citar: "No, señor, creo que tenemos toda la autoridad que necesitamos. Solo hace falta la cooperación de los gobiernos extranjeros para combatir los cárteles de forma más efectiva". En ese sentido, México ha sido muy claro. Cooperación sí, intervencionismo no. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que además pidió que se respete la independencia de México. Después, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se inclinó hacia lo que llamó democracia de unidad. La próxima semana, autoridades de ambos países mantendrán una reunión de alto nivel y este asunto estará sobre la mesa, por supuesto. Krupskaya Liz, desde la Ciudad de México, nos cuenta más. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este día un encuentro de alto nivel la próxima semana y en México con el procurador de Estados Unidos. Esto luego de los dichos del presidente Donald Trump de analizar su intención de incluir dentro de la lista de grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República en los Estados Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría, daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente
la respuesta ha sido positiva y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante. En días previos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard habría señalado que la gravedad de la inclusión en esta lista no tenía que ver con la palabra terrorismo, sino que esto facultaría a Estados Unidos a una acción directa, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado de manera enfática este día. No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. ¿Pero qué estaría en la mesa de diálogo de la próxima semana? Esto no lo han revelado, pero se considera que podría hablarse sobre los avances en las investigaciones del asesinato de 3 mujeres y 6 niños, todos de la familia Levarón, quienes en su condición de ciudadanos estadounidenses pidieron ayuda a su gobierno, y también otros temas que interesan al gobierno mexicano, el de las finanzas de las organizaciones criminales y el tráfico ilícito de armas. Krupskaya, CNN, Ciudad de México. Esa es la postura oficial, gracias Krupskaya. Esa es la postura oficial, pero no todos los mexicanos están de acuerdo con ella. Muchos afectados, como la familia Levarón, ya consideran actos de terrorismo las atrocidades que cometen estos cárteles en México. Escuche usted cómo lo dijeron. Cuando entró un loco en una tienda en El Paso a matar a muchas personas, el gobierno de México le llamó un acto terrorista. ¿Qué le puedes llamar a múltiples locos que le disparan a mujeres y niños que están completamente indefensos? Ni siquiera, o sea, estas personas son unos demonios. Nadie se puede explicar qué tipo de hombres pueden perpetuar este tipo de agresión a personas tan indefensas. Al regresar de la pausa vamos a hablar de este tema con mi invitado, que es Samuel González, ex fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Ya regreso con él, ahí está en pantalla, nos acompaña este viernes por la noche. Le doy la bienvenida a Samuel González, exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Samuel, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, Fernando. Un gusto saludarte. Samuel, a ver, vayamos entendiendo las cosas, no solamente por lo que pueda ser una nomenclatura, ¿no?, sino lo que representa a nivel político y el impacto que tendría el hecho de que fuera designado así por parte del presidente Donald Trump a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Esto tiene otras implicaciones mucho más profundas. La gente a veces se queda nada más en el calificativo, pero no, esto va más a fondo, Samuel. Ayúdanos a entender hasta dónde llega, ¿no? Sí, Fernando, mira, yo creo que es muy importante hacer distinciones. Las convenciones internacionales, las 13 convenciones universales en materia de terrorismo, nunca definen lo que es terrorismo, definen acto terrorista. Y en este tipo de actos terroristas, ataques, toma de rehenes, utilización de bombas, utilización de otro tipo de explosivos, utilización de elementos radiactivos, toma de plataformas marítimas, etcétera. Lo importante, lo único que define el tipo de delito es el acto mismo, ¿verdad? Es decir, una persona que toma un avión y lo desvía de su ruta y lo pone en peligro, independientemente de la motivación, comete un acto terrorista. Entonces, es bien importante, y esto se entiende obviamente por las diferencias entre los bloques mundiales, el que no hay una definición de terrorismo, sino de acto terrorista. Estas convenciones internacionales han sido aceptadas por todo el mundo, por México y por los Estados Unidos. Y en el caso mexicano, por ejemplo, la Convención de Financiamiento del Terrorismo define como financiamiento para el terrorismo aquellos que hacen actos terroristas, de la lista que te estoy comentando. Y también, desde luego, la Convención Latinoamericana contra el Terrorismo tiene la misma lista. Es prácticamente
universal, pues, que no se habla de terrorismo en sentido de definición, sino de acto terrorista. Entonces, el problema está en saber si los hechos y actos cometidos por la delincuencia organizada mexicana cumplen con ese elemento de ser un acto terrorista. Por ejemplo, cuando se usan explosivos, cuando se usan estrategias de toma de rehenes, cuando se usan estrategias militares específicamente prohibidas por este tipo de convenciones. Y la respuesta es que no importa si eres un grupo de delincuencia organizada en sí mismo, si eres un grupo terrorista, una sola persona como el Unabomber, si haces actos terroristas, caes en esta clasificación internacional. Ahora, cuando ya lo vemos en el caso mexicano, pues varios de los actos que están cometiendo los grupos de delincuencia organizada sí llegan a este nivel de toma de rehenes, de utilización de explosivos que he comentado, ¿verdad? Por ejemplo, para que lo entienda tu auditorio, Fernando, la semana pasada se dio a conocer que un grupo pirata en Campeche, ¿verdad?, atacó un barco italiano, y ese barco italiano que tuvo heridos de la tripulación, evidentemente ese ataque cumple con la definición de un acto terrorista en las convenciones de Naciones Unidas. Yo estaba por casualidad en Italia y la prensa italiana anunció de manera inmediata la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Roma, aunque los hechos sucedieron muy cerca de la costa de Campeche. Es decir, pues tienes no solamente la jurisdicción norteamericana, sino jurisdicciones en varias partes del mundo donde ciudadanos extranjeros pues han sido atacados en México por estos grupos, Fernando. Que de ahí parte precisamente Donald Trump por el caso de la familia Levarón, que tenía doble nacionalidad. Samuel, hay actos, como tú lo dices, que sí caen en la categoría y que pudieran calificarse como actos terroristas, vinculados entonces al grupo responsable, se le pudiera denominar a ese grupo como un grupo terrorista. Pero esta decisión finalmente puede ser tomada de manera unilateral por el presidente Donald Trump, ¿correcto? Así es, la legislación norteamericana para los Estados Unidos define las reglas que tienen que seguirse para que un grupo pueda ser designado como grupo terrorista extranjero de acuerdo a la legislación norteamericana. Yo le quisiera recordar también al auditorio que no es la única lista de lo que es grupo terrorista, ¿verdad? Las Naciones Unidas tienen en el Consejo de Seguridad en Nueva York, el órgano máximo en esta materia de seguridad mundial, tienen un grupo especializado en terrorismo, y ahí también hay una lista de organizaciones terroristas, y obviamente es el consenso del Consejo de Seguridad el que las incluye. Y también la Unión Europea tiene unos procedimientos análogos, es decir, a nivel mundial el tema del terrorismo no es controlado ni por los Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por las Naciones Unidas. Es un conjunto, es un consenso internacional en el cual pues se ponen los, los grupos que tienen que estar incluidos en estas listas. Ahora, las consecuencias, como tú preguntabas, Fernando, son muy importantes. Son extraordinariamente importantes porque no es lo mismo combatir la delincuencia organizada, que digamos, Fernando, en todo el mundo se combate con una estrategia como la que vimos desarrollar en Nueva York, a la Fiscalía de Nueva York, contra la mafia siciliana, una estrategia que duró 7, 8 años, hasta que, por ejemplo, John Gotti cayó. Es una estrategia que sigue, la táctica de wait and see, ¿verdad? Es decir, se trata de un tipo de cacería que los agentes del FBI, de la DEA y otras agencias hacen para obtener la prueba y parar a los que están realizando este tipo de actividad criminal. En el caso del terrorismo, ningún país se puede dar el lujo de utilizar esa estrategia. Se trata de interrumpir la acción criminal de manera inmediata, y para eso requiere una gran cantidad de inteligencia y de información, Fernando.
Claro, por supuesto. Oye, Samuel, se me ha ido el tiempo y sé que hay mucho más que hablar. Estaré retomando el tema en la semana y si es posible contactarte nueva cuenta, profundizar más con todo el conocimiento que tienes. Yo te lo agradezco mucho que nos pongas en contexto esto, además entenderlo, ¿no? En el plano internacional, porque es muy importante. Es Samuel González. Samuel, te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, Fernando. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias a ti. Igualmente, muchas gracias, Samuel González, exfiscal de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada ya en México. Voy a hacer una pausa y ya vengo. Excelente fin de semana, es viernes y sobrevivimos. Pásala bien.